Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar lo que es el tema de excitación y contracción del músculo liso, correspondiente al capítulo 8 de su libro de Gayton. Contracción del músculo liso. Muchos de los mismos principios de la contracción del músculo esquelético se van a aplicar en el músculo liso. Lo que es más importante, las mismas fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina van a producir la contracción del músculo liso, pero la disposición interna de las fibras musculares lisas es un poco diferente. En general, la contracción se va a dar igual. Llega un impulso, un estímulo, que aquí puede ser químico o nervioso, va a causar la despolarización en la entrada de calcio y con esto vamos a poder tener el deslizamiento de la actina sobre la miosina, obviamente con sus cambios, ¿no? Si fuera exactamente igual, pues no tendría caso que hubiera una parte del músculo liso. El músculo liso de los distintos órganos es diferente al de la mayor parte en varios sentidos, porque tienen diferentes dimensiones físicas, tienen organización en fascículos o láminas, tienen respuesta a diferentes tipos de estímulo, a la luz, a la distensión, a hormonas, a neurotransmisores, a impulsos eléctricos, etcétera, etcétera. Van a tener diferente inervación, tienen inervación única, inervación múltiple y diferentes funciones, ¿no? No es lo mismo el músculo del iris para poder acomodar, regular la entrada de luz. Y no es lo mismo el músculo liso del intestino para poder causar la peristaltismo, movimiento, o el músculo liso de la vejiga. Pero para fines prácticos, esto lo vamos a dividir en lo que es el músculo liso unitario y músculo liso multiunitario, en estos dos tipos de músculo. Ahora, músculo liso multiunitario, como podemos ver, está formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Cada fibra actúa independientemente de las demás y está inervada con una única fibra nerviosa. Ok, entonces el músculo liso multiunitario, como en la imagen lo tenemos, son músculos separadas, discretas. Cada una tiene su propia terminación nerviosa. ¿Qué quiere decir? Que se puede contraer esta parte, pero esta fibra no, y esta fibra sí. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, esas son las características que va a tener el músculo liso multiunitario. Aquí dice la característica principal es que se puede contraer independientemente, gracias a que tienen una terminación nerviosa cada una de las fibras musculares. Y el otro tipo de músculo es el músculo liso unitario o también llamado músculo liso sincitial o visceral. ¿Por qué? Porque se comporta como un sincitio, como una unidad, como un todo. Y se refiere a una masa de cientos de miles de fibras que se contraen junto como una unidad. Están dispuestas en láminas o fascículos y sus membranas están adheridas. Las membranas celulares tienen muchas uniones de hendiduras a través de las cuales los iones pueden influir de una célula a la otra. Ahora, mecanismo contráctil del músculo liso. La base química de la contracción del músculo liso es similar, pero contiene filamentos de actina y miosina con características peculiares con respecto al músculo esquelético. Pero una cosa muy importante, el músculo liso no contiene complejo troponina-tropomiosinas. Entonces, si alguno de ustedes les llegamos a preguntar alguna vez cuántas troponinas tiene el músculo liso, no me voy a decir una, dos o tres, no. El músculo liso no tiene troponinas, no tiene complejo troponina-tropomiosina, ¿sale? Que quede bien claro, es uno de los puntos bien claros. El músculo liso no tiene troponinas. Ahora, base física de la contracción muscular. Vamos a ver cómo tenemos nuestros filamentos de actina. Nuestros filamentos de actina y nuestro filamento de miosina. Cuerpos densos. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos grandes filamentos de actina y de miosina. Y esta miosina se enrolla en la actina sobre la miosina. Y puedo jalar estas en una dirección y estas en otra dirección, causando una mayor contracción muscular con respecto a la que se tiene con el músculo liso. Estos filamentos interpuestos de actina están los filamentos de miosina. Están unidos
Esta unidad contráctil es similar a la del músculo esquelético, aunque sin la singularidad de la subestructura. De hecho, los cuerpos densos del músculo liso tienen la misma función de los discos Z del músculo estriado. Otra diferencia reside en que la mayoría de los filamentos de miosina tienen lo que se denomina puentes cruzados lateropolares, ¿sí? Dispuestos de tal manera que los puentes de un lado basculan en una dirección y los de otro lado basculan en dirección opuesta. Esta configuración permite que la miosina tire un filamento de actina en una dirección y el filamento de la otra actina en una dirección completamente opuesta. Esto nos va a dar una mayor contracción muscular de hasta un 80% de su longitud. Comparación de la contracción del músculo liso con la del otro músculo, que es el estriado o esquelético. Las contracciones del músculo liso son tónicas, prolongadas y pueden durar horas o días. Ciclado lento de los puentes cruzados de miosina. La rapidez del ciclado de los puentes transversos de miosina en el músculo liso es mucho más lenta que en el músculo esquelético. De hecho, la frecuencia es tan baja que es una décima o una treintava parte del músculo esquelético. Y una posible razón de este ciclado lento es que las cabezas de los puentes cruzados tienen una actividad ATPasa mucho menor que en el músculo esquelético. Tenemos menos enzimas ATPasa, de modo que la degradación del ATP que aporta la energía para la contracción está muy reducido. Entonces, en lo que llega la enzima ATPasa y puede desdoblar una molécula de ATP para obtener la energía y poder tener la contracción, tarda mucho tiempo. Entonces, por eso este ciclado es mucho más lento comparado con el músculo esquelético. La baja necesidad de energía para mantener la contracción del músculo liso. Aquí hay una característica muy importante. Para mantener la misma tensión de contracción del músculo liso, en el músculo esquelético, a comparación del músculo esquelético, vamos a necesitar un 10avo o una 300ava parte de la energía. ¿Ok? Tarda en contraerse, pero me ahorra mucha energía. Y esta baja utilización de energía del músculo liso es importante para la economía energética y global del cuerpo porque algunos órganos como intestinos, vejiga urinaria, vesícula biliar, con frecuencia mantienen su contracción muscular tónica casi indefinidamente. Ahora, la longitud del inicio de la contracción y la relajación del tejido muscular liso total. Un tejido muscular liso típico comienza a contraerse de 50 a 100 milisegundos después de ser excitado y la excitación completa se da a 0.5 segundos después y después alcanza una fuerza de 1 a 2 segundos más. Esto es 30 veces más demorado, más tardado que en el músculo esquelético. El inicio de la contracción en respuesta a los iones calcio es mucho más lento que en el músculo esquelético. Ya vimos que una parte es porque no tenemos tanta ATPasa para poder desdoblar fácilmente el ATP. Pero la fuerza a lo mejor sí se contrae más lento y tarda más tiempo en tener la máxima fuerza de contracción. Pero la contracción la contracción muscular es mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque en el músculo liso tenemos una fuerza de contracción de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Ay, perdón, ¿qué fue? Me quedó eso. Comparado con los 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado del estriado. Esta gran fuerza de la contracción del músculo se debe al periodo de prolongación de unión de los puentes cruzados de miosina. Ahora, mecanismo de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones musculares. Una vez que el músculo liso ha sido activado, se inicia la contracción muscular, la magnitud de la excitación continua habitualmente puede reducir a mucho menos del nivel inicial, a pesar de lo cual el músculo mantiene una fuerza de contracción completa. ¿Ok? Llega un estímulo, el estímulo me va a causar la contracción muscular, pero este estímulo ya cesó, ya disminuyó a la mitad, ya tengo la mitad del estímulo, pero aún así mi contracción muscular sigue manteniendo la misma tensión. La energía que consumimos para mantener la contracción con frecuencia es minúscula, es una 300ava parte con respecto al músculo estriado. Y este efecto se denomina mecanismo cerrojo. ¿Por qué utilizo tan poca energía? Si recordamos en el músculo estriado o esquelético, cada que mis puentes cruzados se soltaban y mi cabeza de miosina agarraba otra molécula de ATP, se unía a la actina y le volvió a traer, cada ese movimiento utilizaba una molécula de ATP.
Y en cambio acá, el músculo liso, una vez que mi miosina tiene la molécula de ATP, la agarra, hace la contracción y mantiene la contracción, no suelta la molécula de ATP y mantiene la contracción. Entonces nada más necesito una sola molécula de ATP para poder causar la contracción de esa fibra muscular lisa, comparado con el montón de moléculas de ATP que necesitaba cada fibra muscular estriada. A eso se llama mecanismo de cerrojo. Tensión, relajación del músculo liso. Una característica muy importante del músculo liso es su capacidad de recuperar casi su fuerza de contracción original segundos a minutos después de que haya sido alargada o acortado. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? El músculo liso, en el músculo estriado, entre más se distienda o más se elongue, pues va a ser menor la fuerza de contracción. Pero el músculo liso tiene esa capacidad. Agarra, se distiende y pocos segundos o minutos después, a pesar de haberse distendido, vuelve a mantener la misma contracción que cuando estaba de este tamaño. Ahora está de este tamaño porque se distendió y posteriormente está de este tamaño pero sigue manteniendo. Un ejemplo de estos es la vejiga. Cuando ustedes van al cine o cuando ustedes pueden ir al cine, esperemos que puedan ir pronto, y compraban su bolsa de palomitas y su refresco que es como de 2 litros ya, no sé de qué tamaño, de cuánto sea, ese espantoso vaso de refresco, pues su vejiga se llena, ¿no? Y les dan ganas de hacer el baño, van a mitad de la película y, ay, quiero hacer de la pipí. Y se aguantan, ¿y qué va a pasar? Se relaja, esa vejiga se tiene a distender. Posterior a esto, como que se les quitan las ganas de ir al baño, pero posteriormente esta vejiga vuelve a agarrar el mismo tono que tenía cuando era más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que no importa si mi vejiga tiene 25, tiene 50, tiene medio litro o tiene 1 litro, va a mantener la misma tensión para poder eyectar ese volumen urinario. Entonces, él tiene esa capacidad, el músculo liso se adapta, no importa que esté muy grande, esté muy poco, mantiene la misma fuerza de tensión. Y a la inversa, también mantiene la misma relajación si es necesario. Ahora, regulación de la contracción por iones calcio. El estímulo que inicia la mayoría de las contracciones en el músculo liso es un aumento de los iones calcio en el medio intracelular. Puse intracelular. Puede estar producido en diferentes tipos de músculo liso por la estimulación nerviosa de las fibras del músculo liso, por estimulación hormonal, por distensión de la fibra o incluso por cambios en el ambiente químico de la fibra. Ya los había comentado. Tiene esa peculiaridad el músculo liso. Como el músculo liso es un músculo que nosotros no vamos a decidir cuándo se contrae, como son los músculos esqueléticos, es un músculo que lo controla completamente lo que es el sistema neuronal, el sistema nervioso y el sistema hormonal. Ustedes no le dicen a las glándulas salivales en qué momento tienen que contraerse para poder eyectar la saliva. Ustedes no le dicen a lo que es la glándula mamaria en qué momento contraerse para liberar lo que es la leche y pueda tomar el bebé. Ustedes no le dicen a la vejiga cuándo contraerse para poder orinar. Ojo, cuándo contraerse. Ustedes lo único que hacen es controlar el esfínter externo, ¿va? Pero no la contracción de la vejiga. Ustedes no le dicen al útero cuándo empezar las contracciones para sacar ese bebé. Entonces son músculos no, ustedes no le dicen tampoco a los vasos sanguíneos, ¿sabes qué? Necesitamos una vasoconstricción ahorita porque la presión se me bajó o es una vasodilatación, no. Ustedes no lo deciden, eso lo decide el sistema hormonal y el sistema nervioso. Entonces, como el músculo liso tiene muchos puntos de control y dependiendo sobre todo de cuál sea cuál músculo liso estamos hablando, va a ser el control que va a tener. Ahora, los iones calcio. ¿Cómo se va a dar la contracción del músculo liso si no tengo troponina, tropomiosina? Muy fácil. Los iones calcio se van a combinar con la calmodulina para provocar la activación de la miosina sinasa y la fosforilación de la cabeza de miosina. ¡Ah, qué caray! Primero que nada, punto número 1. No tengo troponinas, pero tengo lo que es la calmodulina. Una distinción importante es que el retículo sarcoplásmico, que proporciona prácticamente todos los iones calcio para la contracción musculoesquelética, está desarrollado solo ligeramente en la mayor parte del músculo liso.
Los iones calcio del líquido extracelular es superior a 10 a la menos 3 molar en comparación con un valor inferior a la 10 a la menos 7 molar en el interior de la célula muscular lisa. Entonces, el calcio que está dentro de la célula muscular lisa es muy poco, por eso es necesario la cantidad de calcio que tenemos en el exterior y la cantidad de calcio que tenemos en el retículo sarcoplásmico. Sus retículos son muy poco desarrollados y tenemos caveolas que sugieren una rudimentaria analogía del sistema de túbulos transverso del músculo esquelético. Tenemos estas caveolas y fíjense cómo tenemos el retículo sarcoplásmico cerca de estas caveolas para liberación. La contracción del músculo liso depende de la cantidad de calcio que tenemos a nivel extracelular. Ya vimos que la cantidad de calcio que tenemos en el extracelular es por 10 a la menos 3 comparado con 10 a la menos 7 en el intracelular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando disminuye la cantidad de calcio en el extracelular, una tercera parte o una disava parte, vamos a tener una disminución de la contracción muscular o puede cesar la contracción muscular. La fuerza de contracción del músculo liso suele ser muy dependiente de la cantidad de calcio a nivel extracelular. Ahora, se necesita una bomba de calcio para inducir la relajación del músculo liso. ¿Qué es lo que va a pasar? Es necesario retirar el calcio del interior de la fibra muscular para terminar la contracción. Entonces va a haber una bomba de calcio que me va a sacar el calcio del lo que es el complejo calcio-calmodulina, regresando parte del calcio al retículo sarcoplásmico y la otra gran parte del calcio la vamos a regresar al líquido extracelular. Vamos a utilizar una bomba de calcio o un contratransporte sodio-calcio para no cambiar la polaridad de la neurona, de la fibra muscular. Ahora, la miosina fosfatasa es importante para la interrupción de la contracción. Ya una vez que el calcio está siendo retirado, va a haber la miosina fosfatasa. Acuérdense que la que causaba la contracción era la miosina sinasa. Y ahora tenemos la miosina fosfatasa, que va a causar el retiro, o va a hacer el retiro de los iones fosfato con su enlace de alta energía de las cabezas de miosina. Entonces, de esta manera, ya no tenemos, la miosina ya no va a tener lo que es fósforo o energía para poder causar la contracción. Desde este momento se acaba la contracción muscular. Posible mecanismo de regulación del fenómeno de cerrojo. Debido a la importancia del fenómeno de cerrojo en el músculo liso y como este fenómeno permite el mantenimiento a largo plazo del tono en muchos órganos que contienen músculo liso, sin un gran gasto de energía, se han hecho muchos intentos de explicarlo. Aunque las fibras musculares esqueléticas son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede estar estimulada por muchas señales nerviosas, hormonales, distensión del músculo y otros diversos estímulos. Esto debido a que las células musculares lisas tienen varios receptores. Ya les había comentado que a diferencia del otro tipo de músculo que es el estriado o el esquelético, este no lo podemos controlar. Por lo tanto, el sistema hormonal y el sistema nervioso son el que va a dar la contracción del músculo liso. Podemos tener una distensión del músculo que va a causar la contracción muscular. Enzimas, hormonas, neurotransmisores e impulsos eléctricos. Cualquiera de esos puede causar la contracción. El aumento de sustancias a nivel celulares que también pueden causar la contracción del músculo liso. Uniones neuromusculares del músculo liso. La anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso es como tenemos a continuación. Aquí vamos a dar el ejemplo de lo que es el músculo visceral. Que lo tenemos aquí en esta parte, el músculo visceral o unitario. Las fibras nerviosas autónomas que inervan el músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares. Aquí tenemos la fibra nerviosa. Tenemos las varicosidades de las neuronas llenas de vesículas con el neurotransmisor que vamos a utilizar y van a secretar la sustancia hacia el recubrimiento de la matriz del músculo liso. ¿Qué va a pasar? Vamos a liberar esta sustancia sobre esta superficie y la mayoría de los axones tienen terminaciones delgadas, tienen múltiples varicosidades distribuidas libres de células de Schwann. ¿Para qué? Para que no tengan mielina y de esta manera puedan liberarse los neurotransmisores. Si estuvieran cubiertas de mielina, pues los neurotransmisores no se liberarían, quedarían dentro de la neurona, ¿verdad? Y vamos a tener unas uniones de hendidura
que van a comportarse como lo que son los túbulos T, me van a ayudar a mejorar facilitar más rápido la transmisión del impulso a lo largo de toda la fibra muscular. En el tipo multiunitario, en el músculo, las varicosidades están separadas de la membrana de la célula muscular por tan solo 20 a 30 nanómetros, la misma anchura que tiene la hendidura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelética. Ahora, sustancias transmisoras excitadoras o inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Vamos a tener acetilcolina y noradrenalina que pueden excitar o inhibir dependiendo del caso y dependiendo del tipo de músculo liso de que estemos hablando. No vamos a decir que siempre la acetilcolina va a causar la inhibición y la noradrenalina la activación o a la inversa, ¿sí? Estos pueden excitar o inhibir de manera indiferente dependiendo de qué tipo de músculo liso estamos hablando. ¿Qué tal si el músculo liso del intestino, músculo liso intestinal, la acetilcolina lo estimula y la noradrenalina lo inhibe? Pero estamos hablando del músculo liso a nivel pulmonar, la acetilcolina lo inhibe y la noradrenalina lo activa. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Esas pequeñas diferencias. Ahora, potenciales de membranas en el músculo liso es diferente, no es de menos 80 a menos 90 como en el músculo esquelético, es de menos 50 a menos 60. Y los potenciales de acción en el músculo liso unitario se forman igual que en el músculo estriado. Se producen de una de dos formas, potenciales en espiga o potenciales de acción con meseta. Potenciales en espiga, obviamente, ascienden rápido y disminuyen rápido. Su ascenso es muy rápido y su disminución es muy rápida y duran apenas unos pequeños milisegundos, de 10 a 50 milisegundos, y se pueden generar de muchas maneras: estimulación eléctrica, acción de hormonas, acción de sustancias transmisoras procedentes de fibras nerviosas, por distensión o como secuencia de su generación espontánea. Y aquí tenemos unas pequeñas ondas lentas que duran un poquito más de segundos. Ya vimos el potencial de acción en espiga. Ahora vamos a ver el potencial de acción en meseta. A diferencia del potencial de acción en espiga, bueno, primero que nada, ambos tienen una despolarización rápida. Pero la diferencia principal es que el potencial de meseta tiene una repolarización que puede durar de varios cientos a varios miles de segundos. Entonces, una despolarización o un potencial en espiga estaría así. Y si fijan, todo esto es debido a una repolarización lenta. Ahora, los canales de calcio son importantes en la generación del potencial de acción del músculo liso. La membrana celular es muy similar a la que tienen muchos canales de calcio activados por voltaje que el músculo esquelético, y tiene pocos canales activados por voltaje de sodio. Por lo tanto, el calcio es el importante para poder causar la despolarización del músculo liso. Los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden conducir a la generación espontánea de potenciales de acción. Los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas sin ningún estímulo extrínseco. Habíamos visto que en el músculo liso podemos tener el origen de una contracción por hormonas, por neurotransmisores, por distensión, por impulso, etcétera, etcétera. Pero también hay algunas células musculares que lo que pueden tener una generación del estímulo de manera espontánea, sin ningún estímulo externo, ¿sí? Esta actividad con frecuencia se asocia a un ritmo de ondas lentas básico del potencial de membrana, y la propia onda lenta no es el potencial de acción, pero sí puede favorecer la presencia de una contracción sin ningún estímulo previo, y es una propiedad local de fibras musculares lisas que forman la masa muscular. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, tenemos una hipótesis que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición de bombeo de iones positivos, y la importancia de las ondas lentas es que cuando son lo suficientemente intensas pueden iniciar potenciales de acción. ¿Cómo se va a dar? El potencial de ondas lentas va a estar de esta manera, oscilando, ¿no? Aquí podemos tener el menos 60, que es el potencial de membrana,
a lo mejor aquí está en menos 55. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo unos canales de sodio, los cuales van a estar parcialmente abiertos, que van a causar un aumento de la positividad y que van a hacer que este potencial de membrana se vaya a menos 55. Cuando yo bloqueo estos canales de sodio, ¿qué va a pasar? Mi potencial de membrana se va a menos 60, como es habitualmente en lo basal. Pero cuando estas ondas lentas son lo suficientemente intensas, que hay un poquito más de canales de sodio abiertos, entonces en vez de estar en menos 55, a lo mejor se va hasta menos 50, y ya de ahí desarrolla un potencial de acción. Pero esto es debido a la apertura y cierre de canales de sodio. Algo similar vamos a ver cuando veamos el nódulo sinusal. Excitación del músculo liso visceral por distensión muscular. Cuando el músculo liso visceral está distendido lo suficiente, habitualmente se generan potenciales de acción espontánea. Los potenciales de onda lenta normales y la disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión. Despolarización del músculo liso multiunitario sin potenciales de acción. Las fibras musculares lisas del músculo liso multiunitario normalmente se contraen, sobre todo en respuesta a estímulos nerviosos. Las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina en el caso de algunos músculos lisos multiunitarios y noradrenalina en otros casos, ¿no? Ya lo vimos. Cuando se produce el potencial de acción en el músculo liso visceral, se debe despolarizar simultáneamente de 30 a 40 fibras musculares antes de que se produzca un potencial de acción autopropagado. Si yo no logro estimular esta cantidad de fibras musculares, este potencial de acción, esta contracción no se va a dar, no se va a poder perpetuar y va a perecer ahí en ese momento. Los efectos de los factores tisulares locales y hormonas que determinan la contracción del músculo liso y potencial de acción. Aproximadamente la mitad de las contracciones del músculo liso se inician por factores estimuladores que actúan directamente en la maquinaria contráctil del músculo liso sin ningún potencial de acción, como factores químicos tisulares locales. ¿Qué son factores químicos tisulares locales? Sustancias que pueden liberar las propias células. Por ejemplo, cuando no me está llegando suficiente flujo sanguíneo, esa célula, ¿qué es lo que va a causar? Una vasodilatación del vaso sanguíneo que la está irrigando. ¿Para qué? Para que nos llegue más aporte de nutrientes. Entonces, esos son factores tisulares locales que van a causar la dilatación de ese vaso sanguíneo y varias hormonas. Contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos tisulares locales. Los pequeños vasos sanguíneos tienen una inervación escasa o nula. Sin embargo, el músculo liso en este lugar es muy contráctil, responde rápidamente a los cambios de condiciones químicas, tanto del líquido intersticial o la distensión organizada por los cambios en la presión arterial. Y en el estado normal de reposo, muchos vasos sanguíneos pequeños van a estar contraídos, pero si de repente aumentamos las necesidades, va a haber factores tisulares locales que me van a causar la dilatación de esos vasos sanguíneos para que aumente el aporte sanguíneo a ese grupo celular. Algunos de los factores de control específicos son la ausencia de oxígeno en los tejidos locales produce relajación del músculo liso y en consecuencia una vasodilatación. El exceso de anhídrido carbónico produce vasodilatación y el aumento de la concentración de iones hidrógeno produce vasodilatación. ¿Todo esto por qué? Porque cuando se pasa esto es debido a que nuestra célula está teniendo una hipoxia, entonces ¿qué es lo que no llega suficiente oxígeno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vasodilatación para que nos llegue más aporte de sangre, ¿le parece? Ahora, la adenosina, el ácido láctico, el aumento de iones potasio y la disminución de la concentración de iones calcio me van a causar una dilatación. Efecto de las hormonas sobre la contracción del músculo liso, ¿ok? Habíamos dicho que varios factores podían causar la contracción del músculo liso, entre ellos las hormonas. Entonces, la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, vasopresina, oxitocina, serotonina e histamina son hormonas que pueden alterar y trabajar sobre la contracción del músculo liso. Una hormona produce contracción del músculo liso cuando la membrana de la célula muscular contiene receptores excitadores activados por hormonas para esa hormona. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi célula muscular tiene un receptor excitador, va a tener una excitación cuando se una con esa hormona.
pero si tiene un receptor inhibidor, va a pasar exactamente lo contrario cuando se una con esa hormona. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que dependiendo del grupo celular, una hormona puede causar la contracción o la dilatación de ese grupo muscular. Y mecanismos de la excitación e inhibición del músculo liso por hormonas o factores tisulares locales, pues es lo que ya habíamos estado viniendo a ver. Tenemos hormonas, tenemos factores tisulares locales, tenemos neurotransmisores que se van a unir. Estas células musculares van a tener un receptor excitador o un receptor inhibidor que va a desencadenar la apertura de canales de calcio y la maquinaria contráctil o la inhibición de los canales de calcio y no va a causar ninguna contracción muscular. O pueden aumentar, o esta inhibición puede causar un aumento de la miosina fosfatasa miosina sinasa para poder retirar lo que es el fósforo de la miosina y poder acabar la contracción del músculo liso. Entonces, esos mecanismos de contracción o de excitación o inhibición son los que ya habíamos visto a lo largo de todo este periodo. Espero el tema les haya sido de su agrado y nos vemos para temas siguientes. Gracias.